Don Pedro Pedrosa, muy buenos días. Doctor Londoño, buenos días. Saludos a toda su radioaudiencia en Colombia. Un gusto saludarle nuevamente. Nosotros, don Pedro, tenemos un conocimiento, nos parece que claro, pero de todas maneras un conocimiento lejano. Usted no tiene ese conocimiento. Usted tiene una vivencia, que es la manera más directa de conocer las cosas en filosofía. Nosotros estamos rindiéndole un homenaje a los mártires de Venezuela, 16, que ayer prefirieron la muerte a la esclavitud, y a los millones de venezolanos que no fueron a votar esta iniquidad de una dictadura con constituyente propia. Pero cuéntenos usted que lo vivió, ¿qué es lo que tiene para decirnos? Bueno, gracias en realidad por lo que dice, ¿no? Porque como le comenté en mi última entrevista, este pueblo no es que no puede dar más, lo ha dado todo y lo seguirá dando el pueblo, pero lo que se hace en la calle no se ve reflejado en la acción política y no se ve reflejado, doctor Londoño, porque ya cada vez es más ostensible la muestra de complicidad que existe entre la cúpula política opositora venezolana y la cúpula política que está en el gobierno. O sea, ayer se consuma un fraude y la dirigencia opositora a las 6 de la tarde de lo que estaba hablando era del carómetro, de mírele las caras, saben que no fue, como si eso a los comunistas les valiera algo. Entonces ayer lo que ocurrió fue la consolidación de un enorme fraude, la disolución definitiva de la República, aunque yo soy de los que dice que la República falleció hace mucho tiempo, y lo que está por verse es qué nuevos actores emergerán en el plano político venezolano, que no necesariamente va a ser en el plano político electoral. La ruta electoral es la adecuada en un país normal, pero Venezuela es un país sui generis, es un país que salió de toda normalidad, y yo que aún vivo en Venezuela y me cuido mucho por las palabras, lo que digo es que a los venezolanos lo único que a lo que podemos apelar es a ese derecho inalienable, inherente a la dignidad humana, que es el derecho a la legítima defensa. Si la dirigencia política opositora no se ha dado cuenta de eso, pues bueno, pues ellos también se tendrán que apartar y ellos también tendrán que ser víctimas de un país que está dispuesto a seguir dando lo que ha dado hasta ahorita. Hoy hay una gran depresión en las calles en Venezuela, hoy hay una gran frustración. No se sorprendan que veamos en esta oportunidad, como cada vez ha sido, un éxodo mucho mayor de venezolanos hacia otros países, hacia Colombia, hacia Panamá, hacia Chile, porque los sinvergüenzas, y me disculpa, sin ningún tipo de xenofobia, porque son sus autoridades, no las personas, los sinvergüenzas ecuatorianos que tanto llegaron a este país, ahorita le dicen a los venezolanos, tienen 5 días para cruzar Ecuador y llegar al Perú. Tienen que tener $500 en el bolsillo porque si no, no lo dejamos entrar al Ecuador. Pero estamos por ver un gran éxodo de venezolanos. Estamos ahorita, hoy, en una situación de enorme frustración colectiva, pero eso será superado en el mediano plazo. Con la misma que le digo esto, tengo la esperanza de que este establishment político, porque no se puede hablar de oposición y gobierno, sino de este establishment, debe fallecer en el corto plazo, no físicamente, sino políticamente. Uno, por ser la peor plaga que les ha caído a este país, y otros por haber sido o cómplices o incompetentes de evitar que esa plaga se propagara por todo el país con los nefastos resultados que le ha traído a Venezuela. Eso es lo que le puedo decir de primera mano, doctor Londoño. Don Pedro, no lo dijimos ahora ni como usted hace unos meses, lo dijimos desde hace años. La oposición en Venezuela se tiene que unir, tiene que tener un símbolo,
tiene que tener un candidato a la presidencia de Venezuela. La oposición venezolana no se puede diluir en muchos partidos y en muchos grupos, porque Maduro no se ha caído porque no tiene para dónde caerse. La gente sale a la calle y se hace matar. Y yo me pregunto, ¿cuál es el líder que va a conducir a Venezuela? Los israelíes atravesaron el desierto guiados por Moisés. Siempre, en todas las gestas de los grandes pueblos, así ha habido un líder que represente ese esfuerzo de unidad para conseguir la tierra prometida. Y es buena esa pregunta. En medio de este caos, cuando el pueblo derrotó a Maduro, a los cubanos asesinos que han ido de Cuba a Venezuela a matar venezolanos a sangre fría en las calles de Caracas y en las calles de las grandes ciudades. En contra de todos se manifestó heroicamente ese pueblo. Ahora la pregunta que se hacen personas como don Pedro Pedrosa y el liderazgo para conducir a Venezuela por los caminos de la libertad, del constitucionalismo, de la democracia, ¿dónde está? Buena pregunta, don Pedro, y parece que el miércoles entonces tendremos la gran confrontación entre los constituyentes nombrados a la fuerza por Maduro, no se sabrá nunca por cuántos, porque parece que las páginas del Centro Nacional Electoral quedaron hackeadas y quedó borrado todo el resultado de ayer. Buena manera, buena disculpa para no mostrar la catástrofe, y los miembros de la Asamblea Nacional que persistirán en seguir trabajando como un parlamento legítimo desde el Capitolio Nacional. ¿Qué va a pasar el miércoles, don Pedro? Bueno, yo tengo esa gran pregunta también, pero lo que sí le puedo decir, doctor Londoño, no hay que ir tan lejos a buscar a Moisés, que guió al pueblo de Israel durante 40 años para llegar a la tierra prometida. Mire, ahí mismo donde usted está, aquí al ladito nuestro. El problema de Venezuela es que aquí no hay una persona como Álvaro Uribe Vélez que se pare a decir no nos van a matar a todos, porque eso fue lo que inspiró al pueblo colombiano durante 8 años, en los cuales casi aniquilan a la FARC, que es lo que debe suceder con los grupos delincuenciales. Hay que aniquilarlos. Entonces aquí no hay nadie que se pare y diga, este es un país ocupado y a los cubanos que están acá les vamos a dar de baja si no se van del país. Este es un país víctima de la violencia y nuestro proyecto es acabar con los delincuentes para que los ciudadanos decentes tengan la oportunidad de trabajar, de salir a las 9, a las 10 de la noche de la oficina, de producir. Eso es. Usted no me escucha a mí, doctor Londoño. Escuche el discurso tibio y timorato de la dirigencia política opositora. Entonces, claro que se necesita un líder. Claro que se necesita una bandera, pero ¿cuál es esa bandera? Esa es la bandera a la cual que no está dispuesto a tomar la dirigencia política opositora, que es la bandera del trabajo, porque inspirar a la gente a trabajar es mucho más difícil que decirles que le van a dar parte de la renta petrolera con un bono. Eso es mucho más difícil, eso es una cosa de líderes, no de demagogos. Ese es nuestro problema. Nuestro gravísimo problema, doctor Londoño, es que nosotros tenemos una clase política, no desde ahorita, desde el 58, que se acostumbró a vivir haciendo muy poquito, a vivir repartiendo renta, a vivir de las dádivas y de la gran ubre de riquezas que emanó el suelo venezolano. Entonces, claro que hace falta un líder, y claro que van a aparecer, que le diga a los venezolanos, estamos ocupados, a los señores cubanos hay que darlos de baja, hay que expulsarlos del país, porque estamos ocupados. Aquí vamos a enfrentar la delincuencia, como les tocó a ustedes enfrentar a la FARC en su oportunidad. Aquí vamos a restablecer la economía. ¿Qué es restablecer la economía? Liberar control de precios, liberar control de cambio y aumentar el precio de la gasolina. Y yo voy a estar al frente de eso. O sea, no yo, sino ese líder que aparezca. Ese líder va a estar al frente de eso y va a inspirar al país a atravesar ese desierto, porque es lo que creo que lo hablamos también la vez pasada. Aquí no hemos hecho sacrificios aún. Aquí hemos sido víctimas de martirio. El martirio es el sometimiento impuesto por otro. Una vez que nos liberemos del martirio,
tendremos que hacer una gran cantidad de sacrificios. ¿Cuál es la diferencia entre el martirio y el sacrificio? Bueno, uno son impuestos y el otro son esfuerzos voluntariamente hechos. Entonces tendrá que llegar el día en que hagamos sacrificios, en que tengamos que trabajar de verdad, en que construyamos una verdadera economía, en que enfrentemos sin miedo todas las circunstancias que van a significar enfrentar a los 4.000 y pico efectivos de la FARC que tenemos aquí armados con la anuencia del gobierno venezolano, y enfrentar muy probablemente al fundamentalismo islámico que tenemos aquí instalado, enfrentar a las bandas delincuenciales que fueron armadas por el gobierno. Si no, este país jamás cambiará. Cambiarán las caras, pero no cambiará la realidad de Venezuela. ¿Qué tiene que cambiar, don Pedro? Tiene que cambiar. Venezuela no tiene otra alternativa. O cambia o cambia. Ya ese pueblo sufrió bastante. Ya puso mucha sangre en las calles y mucha sangre en los campos. Venezuela tiene derecho a la libertad y tiene derecho al progreso y a la riqueza a la que Dios lo condenó. Perdóneme la paradoja, pero es una condena. Venezuela es el país más rico de América y probablemente del mundo. Y sobre ese país rico se ha establecido la miseria del comunismo, de los bandidos, de los que se robaron esa nación. Y eso no puede seguir siendo así. Don Pedro, seguiremos atentos y esperamos seguir contando con usted a ver si aparece el líder que cambie la realidad venezolana. Muchísimas gracias, don Pedro. Para servirle, feliz día.